Quisimos también dar a conocer algún tipo de actividad que nosotros realizamos durante el año. En este caso es la visita al asilo de ancianos. Ellos nos proporcionaron un listado de medicamentos y de algunas otras cositas que necesitaban, entonces gracias a Dios se pudieron juntar y entonces conjunto con los organizadores del evento quisimos venir para dar a conocer un poquito más de lo que hacemos y concientizar para que también ellas se lleven toda esta información a sus municipios. Nosotros nos manejamos a veces en el sentido de que colaboramos todos con aportes personales propios de cada uno. También a veces somos nada más el enlace entre las personas que tienen y quieren colaborar con las personas que necesitan algún tipo de apoyo. Nosotros traemos un paquete de medicamentos que fueron donados también por algunos médicos, compañeros, doctores. También les traemos prendas de vestir, pantalones para los señores y zapatos para las abuelitas. Traemos víveres, una refacción que queremos compartir con ellos, ¿verdad? Realmente me siento muy contenta y muy dichosa de poder estar compartiendo acá. Realmente es algo que me llena el corazón, poder estar compartiendo con ancianitos, poder verles una sonrisa, poder darles una sonrisa a ellos, realmente es muy satisfactorio. Muchas gracias a la Comisión de Cultura de Señorita Quiché y al Club de Leones por tenernos acá hoy. Muy feliz, la verdad, más que un trono o una belleza externa, una verdadera reina debe tener muy bonitos sentimientos y poder ser partícipe de actividades que ayuden al desarrollo de nuestro quiché. Que disfrutemos sanamente y que podamos ser colaboradores y participativos, que no solo pensemos en celebrar, sino también en poder ayudar a las demás personas.